Salmo 103, hermanos, versículos 1 al 8, de nueva cuenta. Vamos a ponernos de pie y vamos a leerlo. Juntos dice este salmo, estos versículos. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Padre Santo, queremos pedirte, Señor, la guía de tu Santo Espíritu en esta noche para poder entender tu palabra, Señor, y aplicarla también a nuestras vidas. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Gracias por sus vidas, porque tú les has cuidado durante el día, Señor, y han apartado este tiempo para venir a alabarte aquí en la misión, para escuchar tu palabra, Señor. Que el tiempo que pasemos aquí sea un tiempo de bendición, consagrado, Señor, en nuestras vidas por la palabra y por la acción de tu Santo Espíritu. Bendícenos en este tiempo, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, hermanos. Hoy vamos a ver solamente los versículos 1 al 8 de este salmo, y el título de nuestro mensaje es El amor fiel de Dios. ¿Cómo se llama el título, hermanos? Muy bien, están poniendo atención. El amor fiel de Dios, fundamento para nuestras familias. Un subtítulo, ¿verdad? El amor fiel de Dios, y como subtítulo, fundamento para nuestras familias. Y para introducir el tema, hermanos, imagínense a un padre que después de un día trabajoso, un día caluroso, que le ha tocado estar bajo los rayos del sol, batallando con otros compañeros en el trabajo, como se dice de manera popular, esforzándose para sacar la chamba, ¿verdad?, del día. Y llega a su casa. Llega a su casa cansado, tal vez un poco fastidiado, ¿verdad?, del día, del trabajo, de los retos de ese día en particular. Y llega a su casa cansado, y en la puerta le recibe su hijo o su hija con una sonrisa de oreja a oreja y con un dibujo en la mano. Un dibujo sencillo, pero que la niña o el niño, su hijo o su hija, ha preparado con mucho cariño, pensando en ese padre durante todo el día y externando en ese dibujo su amor, su cariño, su preocupación tal vez por su papá para que sea cuidado allá mientras está en el trabajo. Imagínense esa escena. Cómo llega este hombre cansado, fastidiado, pero al entrar a su casa mira a este hijo suyo o hija suyo y con este regalo, con este dibujo. Este padre seguramente, a pesar de venir cansado, a pesar de venir fastidiado, va a tomarse cuando menos unos minutos para mirar a su hijo o su hija, mirar el dibujo que le hizo y agradecerle tal vez con mucho cariño este regalo, este detalle que los niños pequeños suelen tener con sus padres, con sus madres cuando les extrañan. En la antigüedad, hermanos, los salmos eran como esos dibujos que vienen del corazón. Oraciones en tiempos de crisis que podían alentar y animar el corazón de los hijos de Israel.
David, hermanos, compuso este salmo probablemente en un momento de reflexión sobre su vida, tal vez después de su pecado o en medio de algunos conflictos familiares, pero él estaba pasando un momento difícil, un momento complicado y compone este salmo, hermanos. Al igual que ese padre, Dios valora, hermanos, cada detalle de nuestras vidas. Cuando vamos a Él y con un amor genuino, queremos encontrarnos con nuestro Dios, con nuestro Padre celestial. Dios valora, hermanos, cada detalle de nuestras vidas y lo valora incluso en medio del caos familiar que podemos llegar a tener como familias, porque aún siendo familias cristianas, hay, hermanos, caos en nuestras familias o en nuestros hogares, momentos caóticos de nuestra familia, en nuestro entorno, con nuestros vecinos, por algo que a veces escapa de nuestras manos. Se soltó el perro, se comió una gallina del vecino o el pavo, ¿verdad? Y bueno, vienen a reclamarnos y hay caos. Se vuelve una situación difícil, tensa. Hermanos, el Salmo 103 revela el carácter de Dios. El Salmo 103 revela el carácter de Dios. Los versículos que acabamos de leer revela su carácter en el asunto de perdonar. Revela el carácter de nuestro Dios en el asunto de proveer. Hermanos, proveer. También este salmo revela el carácter de nuestro Dios en su justicia, porque Dios es un Dios justo, pero también revela su carácter amoroso y fiel de nuestro Dios. Estos versículos, hermanos, nos hablan de nuestro Dios. Y estas características pueden llegar a ser la base para sanar nuestras familias y sanar nuestras heridas y fortalecer, hermanos, nuestra fe en medio de las luchas cotidianas. Así como es Dios y lo que revela en este salmo, estas características pueden ayudarnos a nosotros a vivir, hermanos, con fidelidad a nuestro Dios, con fortaleza en nuestra fe, a pesar de que pueda haber momentos caóticos y difíciles que enfrentar en nuestras luchas, hermanos, cotidianas. Todos nosotros, sin excepción alguna, hermanos, sin excepción alguna, tenemos conflictos, tenemos luchas, tenemos cosas que nos preocupan de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos. En el ambiente familiar hay dificultades, así que cuando nosotros miremos este salmo, estos primeros 8 versículos, recordemos el carácter de nuestro Dios y a través de ese carácter busquemos estas cosas para ser fortalecidos en medio de nuestras dificultades. David, escribiendo este salmo, se obliga, hermanos, escúchenlo bien, se obliga a sí mismo a bendecir a Jehová, a bendecir a Dios. El versículo 1 y 2, repetimos, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Están ahí conmigo? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. David, hermanos, le está hablando a su alma, se está hablando a sí mismo. El rey David está diciendo a su alma, a su persona, que bendiga a Jehová. Se está obligando a bendecir el nombre de Dios y se dice a sí mismo, no olvides. Versículo 2, no olvides ninguno de los beneficios que Dios te ha dado, hermanos. Barak es la palabra que está detrás para arrodillarse en adoración o bendecir a Dios. Bendice, alma mía, Barak, alma mía, a Jehová
Y tiene esta connotación, hermanos, en el texto bíblico de humillarse físicamente, de arrodillarse físicamente en un acto de sumisión a Dios. Y David dice, me voy a obligar a mí mismo a arrodillarme todos los días delante de mi Dios y bendecirlo. Me voy a obligar, hermanos, a arrodillarme delante de Dios, a bendecir su nombre y a obligarme a no olvidar sus beneficios. Sus beneficios. En la cultura hebrea, bendecir a Dios, hermanos, en la cultura de la Biblia, bendecir a Dios era un acto comunitario, alabanzas a Dios. Pero aquí David, hermanos, habla consigo mismo en lo íntimo y se dice a sí mismo, tengo que obligarme, no olvides ninguno de los beneficios que Dios te ha hecho, oh alma, no lo olvides. Los israelitas tenían la costumbre de recordar las obras de Dios mediante fiestas. Por eso celebraban la Pascua, ¿no? La fiesta de las tiendas, de los tabernáculos, o cuando Dios actuaba a favor del pueblo, como en la historia de Esther. Y hay una fiesta recordando cómo Dios actuó de manera favorable en la historia de Esther hacia el pueblo de Israel. Y ellos procuraban, hermanos, recordar las obras de Dios mediante fiestas. Así que David, probablemente ya en su vejez, en la lucha con la vejez, está diciéndose, no olvides lo que Dios ha hecho por ti. Cuando nosotros enfrentamos las dificultades, hermanos, en nuestra vida familiar, tenemos la tendencia a maximizar esos conflictos y esas crisis. Cuando nos peleamos entre esposos, cuando nos peleamos padres e hijos, cuando hay un conflicto fuerte entre hermanos, a nivel familiar, hermanos, podemos llegar a maximizar el conflicto y pensar que ya no tiene remedio, que es mejor estar solos, cada quien por su lado. Dejar que cada quien haga lo que se le pegue la gana en la familia, a fin que nunca vamos a cambiar, siempre vamos a tener el mismo problema, siempre las mismas dificultades, siempre los mismos pleitos. Podemos llegar a maximizar las cosas y tener una visión pesimista de la vida familiar, de las relaciones familiares, olvidando cómo Dios nos ha ayudado en el pasado a salir adelante en el matrimonio, a salir adelante en la relación entre padres e hijos. Tenemos historia en nuestra vida como cristianos de la provisión de parte de Dios, de la bendición de parte de Dios, hermanos. Cuando una madre guarda un diario de las respuestas de sus oraciones, que con los años ha escrito un diario pidiéndole a Dios y anotando, cuando Dios ha contestado sus oraciones, más adelante en momentos de dificultad, en momentos de crisis, cuando el mundo pareciera que está encima de ella puede recurrir a ese diario y revisar las peticiones de su pasado y mirar o recordar en ese diario cómo Dios contestó. Sería un buen hábito para todos nosotros tener un registro de las peticiones en medio de las crisis y un registro de cómo Dios contestó, hermanos, esas oraciones para que cuando vengan los momentos difíciles volvamos a este diario y recordemos de manera puntual cómo Dios nos bendijo, cómo Dios nos ayudó, cómo Dios nos rescató. Así David dice que se obliga a sí mismo a recordar las bendiciones de Dios. A recordar las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque Él perdona tus maldades, Emilia. Él perdona tus maldades, Asunción. Él perdona tus maldades, Verónica. Él perdona tus maldades, Enoc.
porque hemos sido y somos gente que sigue pecando, hermanos. El carácter de Dios significa que Él, a través de su bondad y misericordia en el pasado, ha perdonado nuestras iniquidades, dice versículo 3 y versículo 4 del Salmo 103, hermanos. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores. ¿Y qué, hermanos? Y misericordias. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Podemos salir adelante, hermanos, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras crisis, recordando el carácter de nuestro Dios, que es un carácter perdonador. Perdonador. Él perdona todas nuestras maldades. El término usado, hermanos, en este pasaje para el perdón divino es salah. Y es solamente usado para el perdón de parte de nuestro Dios. En la ley, el perdón, hermanos, requería sacrificio. Había que sacrificar para que Dios perdonara. Pero en este salmo, hermanos, en este salmo, Dios enfatiza el perdón de Dios no por los sacrificios, sino por su pura gracia y misericordia. Así es nuestro Dios. Él perdona no por nuestros sacrificios, sino por una gracia que no merecemos. En el pasado Dios ha actuado de esta manera. Nos ha perdonado de manera inmerecida. Y David recuerda que en medio de sus problemas tiene que poner el énfasis en cómo Dios ha perdonado sus transgresiones. Sus transgresiones, hermanos. El versículo 4 habla incluso de redención. Redención. Geulah. Y en el contexto social del pueblo de Israel, hermanos, había algo que se llamaba el Redentor. El Redentor, que podía llegar a rescatar tierras y podía llegar a rescatar familiares de la pobreza. Eso es algo que nosotros tenemos en Levítico 25:25. Algo que Dios había provisto cuando había un pariente en pobreza. Cuando iba a perder sus tierras, algún pariente, podía venir alguien y pagar su deuda y redimirle y ayudarle a salir adelante. Y David habla de Dios de esta manera, como su redentor. Dios le perdona, pero también Dios le redime, rescata nuestro Dios, porque no solamente perdona, sino que restaura, hermanos, la dignidad de cada uno de sus hijos. ¿A qué nos lleva esto, hermanos? A que si Dios perdona, ¿qué debemos hacer en la familia? Debemos también aprender a ser como nuestro Dios. Debemos aprender a perdonarnos unos a otros. Cuando hay conflicto en el matrimonio, cuando hay conflicto entre padres e hijos, cuando hay dificultades incluso con nuestros vecinos y familiares, hermanos, debemos aprender a perdonarnos, así como nuestro Dios. Hoy el pecado, hermanos, rompe las relaciones. Puede haber infidelidad en el matrimonio. Puede haber rencores de los hijos hacia los padres del pasado. Y tenemos que aprender a perdonar. Así como Dios perdona nuestras transgresiones y nuestros pecados, así en la familia debemos aprender a perdonarnos unos a otros. Reproducir, hermanos, reproducir el carácter de Dios en nuestra vida personal, pero también en nuestra vida familiar. Imagínese a uno de sus hijos en la cárcel. Una vez mi papá me dijo, solo una vez te voy a ir a sacar de la cárcel. Si tú llegas a pisar la cárcel, solamente una vez te voy a ir a sacar, me dijo. Y eso me dijo
porque puede ser que por equivocación puedas estar en un lugar donde no debiste estar y se llevaron a todos. Hoy veía un video en Facebook y estaban varios hombres jóvenes y algunos ya mayores trepados en una patrulla, hermanos. Se los habían levantado a todos y estaba ahí una reportera y le preguntaba, ¿y a ti por qué te llevan? Y uno de los muchachos decía, no sé, yo vine a entregar algo aquí a la universidad y me agarraron. Y otro que no tenía cara de universitario, ya estaba bigotón, barbón, así como yo. También estaba ahí en la patrulla, le preguntaron, ¿y a ti por qué te llevan? Dice, no sé, yo venía bajando de la combi y me quedé a ver cuál era el problema. O sea, por chismoso, hermano. Por chismoso lo subieron a la patrulla. Puede haber ocasiones en que de alguna forma podemos llegar a la cárcel, pero imagine a su hijo en la cárcel. Por X o por Y. Su hijo no trabaja. ¿Qué haría usted? ¿Iría a ver qué fue lo que pasó? Y si fue un malentendido, ¿buscaría la manera de pagar su fianza para sacarlo de ahí? Probablemente por el amor que le tiene a su hijo o a su hija lo haría. Lo haría. ¿Y qué justificación daría? Es que es mi hijo. Es que es mi hija. No la puedo dejar, no la puedo abandonar. Tengo que rescatarla o rescatarlo de la cárcel. Pues más o menos es la actitud de nuestro Dios. Al mirar a su pueblo, no solamente perdona, sino rescata a su pueblo en medio de sus angustias, en medio de sus dificultades. Y debemos aprender de nuestro Dios. David dice que se obliga a sí mismo a bendecir a Jehová, a no olvidar ninguno de sus beneficios. Y uno de los primeros es que Dios en el pasado le ha perdonado. Así que nosotros, hermanos, debemos aprender a perdonar y procurar restaurar la vida de nuestros familiares. A veces está en nuestras manos hacerlo. ¿Está de acuerdo? Pero también dice el versículo 5, hermanos. Versículo 5. Que Jehová es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Fíjate, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que sacia de bien. La palabra bien, hermanos, quiere decir, hermanos, como sustento. Se traduce también como sustento. Jehová es el que te sustenta, te da de comer. Te da de comer. En el desierto, hermanos, Dios proveyó maná para su pueblo. Había un alimento para su pueblo diariamente. Dios sacó de Egipto a su pueblo Israel y lo llevó hacia el desierto rumbo a la tierra de Canaán, un lugar mucho mejor. Pero la travesía iba a ser difícil, iba a ser complicada. Se iban a llevar varios días. Tal vez la comida con la cual podían salir de Egipto no iba a ser suficiente o no iba a alcanzar en buen estado, hermanos, hasta llegar a la tierra prometida. Y todos nosotros podríamos preguntarnos, ¿verdad? Si voy a ir a un lugar lejano y no va a haber comida, ¿dónde comprar? Tengo que preocuparme por llevar lo suficiente o algo que pueda aguantar. Pero estamos hablando del desierto, hermanos. Seguramente ellos iban también preocupados. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Y Dios qué hizo, hermanos? Dios proveyó el sustento para su pueblo. Y estando por 40 años en el desierto a causa de su rebelión, aún así Dios les dio de comer todos los días. No faltó en
en el hogar de cada israelita, hermanos, el sustento diario. Dios proveyó maná, hermanos, y promete satisfacción integral para nuestras vidas. ¿Qué es lo que tú necesitas en tu vida familiar? ¿Qué te hace falta en tu vida familiar? ¿De qué crees que carece tu familia? Tienes que recordar lo mismo que David, obligarte de la misma manera que David, que Dios sustentó al pueblo de Israel dándole de comer diario. ¿Y qué va a pasar contigo? ¿Y qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar con tu familia? Hermanos, si crees en el carácter de Dios, Él va a seguir haciendo lo mismo con tu familia. A veces nos preocupamos y dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de asistir a los servicios por el sustento diario, hermanos, y no confiamos en nuestro Dios. El carácter de Dios es que Él llena de bienes nuestra vida, sustenta nuestra vida, hermanos. Aún pasemos por momentos difíciles de crisis, de escasez, como en el desierto, hermanos, Dios estará pendiente de nuestras necesidades. Cuando nuestras fuerzas creamos, hermanos, que no van para más, que no dan para más, Él los va a renovar como las águilas, dice el Salmo, el versículo 5. Las águilas, hermanos, sobre todo las plumas de las águilas, hermanos, simbolizaban fuerza renovada. Las plumas viejas caían de las águilas y surgían nuevas plumas. ¿Para qué? Para levantar el vuelo nuevamente. Así es nuestro Dios. Cuando creemos que no tenemos ya más fuerzas, hermanos, nuestro Dios renueva nuestras fuerzas. ¿Ha habido momentos en tu vida en la que piensas que no vas a poder avanzar? Que ya no te quedan más fuerzas. Tienes que mirar este salmo, mirar el carácter de Dios. Versículos 6 y 7, hermanos, 6 y 7. Dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Repito, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Dios perdona, hermanos, pero Dios también hace justicia. La justicia en Israel incluía, hermanos, defender al huérfano, defender a las viudas, ver por el extranjero. La justicia de Israel tenía que trabajar en pos de los huérfanos, de las viudas y de los extranjeros. Y David, hermanos, como rey, debía administrar justicia para ellos. Justicia para los huérfanos, para las viudas y para los extranjeros. Pero David, hermanos, reconoce que aún en la administración de su justicia, Dios es el juez supremo. Dios es el juez supremo. Siempre hay dificultades entre las personas. Imagínense el pueblo de Israel, las tribus. Seguramente había pleito entre las tribus como lo hubo entre sus patriarcas, ¿verdad? Los hijos de Jacob. ¿Cómo se peleaban? ¿Verdad? No querían, ¿a quién no querían todos? A José, ¿verdad? No querían a José. Se burlaban de sus sueños. José el soñador. Sí, dice, ¿acaso vamos a nosotros a inclinarnos delante de ti? Se burlaban.
Se peleaban de tal manera que hasta lo vendieron, ¿verdad? Ahora imagínense las tribus de Israel ya desarrolladas. Seguramente había problemas entre ellos. No, que la tribu de Benjamín se está quejando de la de Judá. Que esto, que el otro. Y vamos ¿a quién? Vamos al rey. Que nos haga justicia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo que están haciendo nuestros hermanos es injusto. Y David tenía que impartir justicia, pero él reconoce que es Dios el juez supremo. El versículo 7, hermanos, que habla de los caminos a Moisés, alude al Éxodo, por supuesto, donde Dios liberó a esclavos y los guió. Aunque a Moisés no se le permitió entrar a Canaán, pero la justicia de Dios, hermanos, trasciende incluso nuestros fracasos. Moisés fue un hombre que tuvo que también impartir justicia entre el pueblo. En Huimango, hermanos, donde hay pobreza. Hay pobreza en Huimango, hermanos. Donde hay falta de oportunidades. Donde hay conflictos entre vecinos. Donde algunos quizá han tenido que recurrir, hermanos, al pago a ciertos grupos para que no hagan ningún daño, ¿verdad? Porque eso sucede aquí en Huimango. Para que no les hagan daño, para que no sufran violencia, nosotros tenemos que confiar en Dios. Quizá los que tienen dinero, los que tienen riqueza pueden pagar, pero ¿y los demás? ¿Están desprotegidos los demás aquí en Huimango, hermanos? Claro que no. Nuestro Dios es el que hace justicia. Dios, hermanos, defiende al oprimido. Donde hay pobreza, donde hay falta de oportunidades, donde hay violencia, nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios. Y lo mismo, hermanos, en el hogar. El padre tiene que confiar para impartir con sabiduría justicia entre sus hijos. A veces los hijos se pelean entre ellos, a veces los hijos se pelean con la esposa, con su mamá, ¿verdad? Y el padre tiene que estar ahí pendiente a que las relaciones sean como, hermanos, sean justas, sean equitativas. Aprender del carácter de nuestro Dios. Aprender del carácter de nuestro Dios, que Él vio por el que era más débil. Y en el hogar también hay que ver por aquellos miembros de la familia que quizá no tienen la fortaleza como para defenderse. Con palabras, con argumentos, por supuesto, ¿verdad? Y deben acudir a quienes pueden impartir justicia. A nuestros hijos siempre les dijimos, no se deben pegar entre ustedes. Jamás. Si tu hermano, si tu hermana te hace algo, vas con tu mamá y le dices, ¿verdad? Pero no impartes justicia por tu propia mano. Y si no está tu mamá o si tu mamá no puede resolverlo, ¿a quién tienen que acudir? Tienen que acudir al papá. Y yo les digo, vienen conmigo. Si no lo pueden resolver, vienen conmigo. ¿Por qué, hermanos? Porque yo, como varón del hogar, soy responsable de que en mi casa haya equidad y justicia, así como Dios es responsable de su pueblo. Todos los varones, a final de cuentas, son los responsables de ese hogar. Y los jovencitos que están aquí, hermanos, tienen que aprender también eso. El día que ellos se casen y formen una familia, el carácter de Dios reflejado en la justicia tiene que estar reflejado en ellos. En ellos. Su casa tiene que estar ordenada. Jovencitos, amén. Ordenada. Y tienen que pedirle a Dios sabiduría para impartir justicia con sus hijos, con su esposa.
En medio de las dificultades familiares, hermanos, tenemos un Dios perdonador. En medio de las dificultades familiares tenemos un Dios misericordioso. En medio de los conflictos en el hogar tenemos un Dios, hermanos, que provee lo necesario en los bienes, en lo que necesitamos para comer, pero también provee justicia en nuestras relaciones. Versículo 8, hermanos, porque nuestro Dios también es misericordioso y clemente. Misericordioso y clemente, dice el versículo 8, hermanos, misericordioso y clemente es Jehová. ¿Cómo, hermanos? Lento, ¿para qué? Para la ira, y grande ¿en qué? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Tenemos un Dios también misericordioso. Tenemos un Dios, hermanos, clemente. Este texto, hermanos, el versículo 8, hace alusión al amor tierno y visceral incluso de una madre que es protectora, que es cuidadora, misericordiosa. Fíjense que hablando de los varones y las mujeres muestran más misericordia que los varones. ¿Estamos de acuerdo? En la vida práctica, cuando el hombre está cansado, llega a casa y la mujer le dice, tu hijo o tu hija se portó así, ¿qué hace el varón? Saca el cinturón y va para allá. Y luego la esposa se mete y dice, no, pero es que no era para tanto. Nada más era para que lo regañaras, para que le dijeras que no se porte así. Y el marido, ¿qué hizo? No, de una vez, así es como va a entender. Las mujeres a veces tienden a ser un poco más sensibles y misericordiosas. Los hombres somos mucho más fuertes, pero nuestro Dios, hermanos, no batalla con nuestras dificultades como varones. Él llega a ser tan misericordioso que muestra este amor como lo hace una madre. Como lo hace una madre. El amor de nuestro Dios, hermanos, su misericordia es fiel, su bondad es inquebrantable. Su bondad es inquebrantable, incluso en medio de nuestras traiciones. Incluso en medio de nuestras traiciones, Dios nos sigue amando. Dios nos sigue cuidando. Dios sigue mostrando misericordia. Cuando ponemos otra cosa en nuestro corazón aparte de Dios y lo traicionamos, hermanos, buscando riqueza, buscando fama, buscando comodidad, buscando la televisión, buscando el entretenimiento, hermanos, y dejamos a Dios por estas cosas, lo traicionamos en nuestro corazón. Y a pesar de eso, Él nos sigue amando. Sigue siendo fiel al pacto que tiene con nosotros. En una época como la nuestra, en la que el divorcio, hermanos, es tan común el divorcio. Este versículo nos llama a imitar la lealtad de Dios. Hay mucha gente divorciándose. Hay muchos conflictos matrimoniales. Y muchos se alejan el uno del otro emocionalmente y dejan sus votos matrimoniales a un lado. Porque ya algo no les gustó. Porque ya hubo un problema que les hizo pensar que es mejor estar con alguien más. Cuando nosotros miramos la fidelidad de Dios, a pesar de nuestras traiciones y nuestros abandonos, a pesar de nuestras idolatrías, hermanos, tenemos que imitar a nuestro Dios. ¿Está de acuerdo? En resumen, hermanos, tenemos que bendecir en gratitud. Contra el olvido, recordemos las obras de Dios,
como los israelitas en el desierto, hermanos. Perdonemos como Dios nos perdona y restauremos como Dios nos restaura. Así como el Redentor familiar, hermanos, Dios nos libera de culpas que destruyen el hogar. En cada etapa de nuestra vida, con nuestros niños, en la adolescencia, en la juventud, Dios va a proveer, hermanos. Va a proveer. No tenga usted duda. En cada etapa Dios va a proveer. Y recuerde que el amor de Dios es inquebrantable. Inquebrantable. Su fidelidad de nuestro Dios es modelo para nuestros matrimonios, para nuestra relación entre padres e hijos. En donde las familias están luchando, hermanos, como puede ser Huimango, con divisiones, con pobreza, con violencia, con desesperanza. Este salmo nos invita, hermanos, a estar arraigados en el carácter de Dios y reproducir este carácter en nuestra vida y enseñárselo a nuestros hijos. Dios es así, nosotros queremos ser así. Tú, hijo mío, hija mía, debes procurar ser igual que Dios en estos aspectos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra, Señor, en esta noche. Gracias porque podemos observar tu bondad, tu misericordia, tu perdón, tu provisión, Señor, para con tu pueblo, para con David, Señor, y también para con nosotros. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras crisis, en medio de nuestros conflictos familiares, a recordar tus bondades y misericordias que siempre se renuevan, Señor, para con nosotros. Danos fe, danos fortaleza, danos esperanza, Señor, renueva nuestras fuerzas para seguir adelante. Te damos gracias por todas las cosas buenas que derramas sobre nuestra vida y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.